una conciencia sin ofensa. Y es en el versículo número 16 que vamos a meditar en esta ocasión. El versículo número 16, en el contexto que hemos leído, declara el apóstol Pablo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bueno, hoy también queremos que la meditación sirva para prepararnos para la celebración de la Santa Comunión del próximo domingo, que ya les hemos compartido. Y por eso queremos hoy hablar acerca de una conciencia pura, una conciencia limpia, una conciencia sin ofensa. Abordemos pues este asunto. Estamos convencidos de que va a servir para nuestro desarrollo espiritual. Vamos a orar. Señor, estamos listos para recibir tu palabra. Nos hemos preparado, Señor, para escuchar tu voz, y con humildad y sencillez queremos, Señor, que hables a nuestras vidas. Queremos que envíes esta palabra viva y eficaz, y que nuestras vidas se fortalezcan. Escuchamos pues con atención tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una conciencia sin ofensa. En una ocasión, y a manera de broma, a 10 hombres les enviaron una carta anónima diciendo: ya nos enteramos de lo que hiciste, y si no quieres ser exhibido, deberás irte de la ciudad. Y en menos de 6 meses, todos estos hombres se fueron a vivir a otra parte. La conciencia tiene un gran poder sobre cada persona. Sin embargo, pocas veces se habla de ella. Pocas veces hablamos de la conciencia y del papel que juega en la vida de cada persona. Tal vez, estimados hermanos, este texto que acabamos de leer, el versículo 16 de Hechos, capta de una manera breve, de una manera concisa, pero profunda, de cómo debe mantenerse nuestra conciencia. El apóstol Pablo, en su defensa, en sus acusaciones, le dice a Félix: procuro tener siempre una conciencia sin remordimientos. Procuro, y el procuro requiere esfuerzo, requiere disciplina. Procuro tener siempre una conciencia limpia, una conciencia sin ofensas delante de Dios y también delante de los hombres. Qué interesante el resumen de conciencia que el apóstol Pablo nos presenta. Este breve texto revela que en el corazón de la integridad está la determinación de vivir cómodamente y en paz en la presencia de nuestro Dios y con aquellos que nos rodean, con una conciencia que no acusa, con una conciencia que no exhibe, porque en las cámaras secretas de nuestros pensamientos y en las aguas turbias de nuestras motivaciones y en nuestras imaginaciones y fantasías debemos mantener una conciencia sin ofensa. La palabra fundamental sobre conciencia es algo muy sencillo en su significado etimológico, que tiene que ver con algo que significa yo sé.
juntamente con, e incluye un juicio moral sobre la cualidad buena o mala. Yo sé qué debo de hacer. El mismo apóstol Pablo así lo mencionaba, lo que debo de hacer, no lo hago. Pero él sabe lo que debe de hacer. Luego, vamos a utilizar dos ejemplos así solamente para ilustrarnos lo que queremos comentar. En 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 5, dice que se turbó el corazón de David. Aquí, efectivamente, cuando dice se turbó el corazón de David, encontramos la función de la conciencia. La conciencia fue lo que provocó esta angustia en David. Luego también, cuando Adán y Eva transgreden los límites morales y desobedecen a nuestro Dios, de tal manera que tienen que esconderse, se tienen que avergonzar, es precisamente la acción de la conciencia. Es la conciencia entonces que deja al descubierto a Adán y a Eva después del pecado. Se dan cuenta que han hecho mal, se dan cuenta que han desobedecido a Dios y se esconden. En la idea de David se turba el corazón de David. Debemos entender también que somos por naturaleza pecadores y que solamente somos salvos por la gracia de Dios. En ese contexto, luchamos con la idea de una conciencia pura, de una conciencia limpia, de una conciencia sin ofensa. ¿Por qué? Porque conocemos nuestros corazones, conocemos nuestras motivaciones, y entonces es cuando nuestra conciencia nos está diciendo y nos está señalando y nos está exhibiendo. El apóstol Pablo encontró la manera de asegurarse de que su conciencia lo aprobara en lugar de condenarlo, en lugar de reprobarlo. ¿Y cuál fue el secreto para que el apóstol Pablo saliera aprobado en su conciencia? El mismo texto nos deja dos recomendaciones. El apóstol Pablo estaba muy atento y cuidadoso de la fe, de tal manera que el texto es una defensa de la fe. Pablo aboga, se defiende ante el gobernador de aquellos que lo están acusando. Ya hemos leído el texto. Y la defensa de Pablo trata sobre la unidad de su fe juntamente con su conducta, juntamente con sus acciones. La evidencia de la inocencia de Pablo está en el apego a la fe, y esa misma fe que él vive se da resultados en su conducta, en sus palabras y en su testimonio. Su convicción de que servía al Dios de sus padres y de que Dios resucitaría a los muertos para ser juzgado, gobernaba la vida de Pablo, gobernaba sus acciones. De tal manera entonces que lo que estamos diciendo ahora, que la fe y la conducta le ayudan a Pablo a mantener una conciencia pura. Y miren que esto no es nuevo. Cuando nosotros hacemos nuestra profesión de fe, precisamente es lo que respondemos. De tal manera que la fe y las acciones, la fe y la conducta están debidamente asociados. Pablo no tiene una doble vida. Pablo no tiene una doble personalidad.
Pablo es un ser íntegro, pero su integridad está fundamentado en la fe. Él lo está diciendo en las Escrituras: el Dios de nuestros padres, y yo vine a adorar. O sea, sus acciones, porque están juzgando las acciones, porque primeramente dice, este es un revolucionario, este es cabecilla de la secta de los nazarenos, es una plaga, es promotor de sediciones. Están juzgando sus acciones, están juzgando lo que hace. Y por eso Pablo se defiende y no enfoca su defensa en sus acciones, sino en su fe. ¿Por qué actúa de esta manera? Pues porque cree de esta forma. Está asociada la fe y la práctica. Esto entonces le lleva a decir al apóstol Pablo: por esto procuro. Y por esto significa por mi fe. Por mi fe en Dios. Por mi fe en el Dios de nuestros padres, en el Dios histórico, en el Dios de la salvación, en el Dios de la redención. Por mi fe en Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y que va a haber resurrección. Por mi fe procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué interesante cuando llevamos a la práctica nuestra fe, cuando la fe verdaderamente es la que norma, es la que guía, cuando vivimos en conformidad con la fe, de tal manera que la integridad es importante. No somos hombres de fe el domingo y el martes mejor que ni sepan que somos creyentes, porque el testimonio deja mucho que desear. Y separamos la fe de la conducta, separamos la fe de las acciones, y no tenemos una conciencia limpia cuando hacemos eso. Una conciencia sin ofensa es el resultado de vivir nuestra fe y nuestras acciones. Como discípulo de Jesús, Pablo sabía que nuestros hechos son el resultado de lo que creemos, son el resultado de lo que somos por dentro. Por eso cuando Jesucristo dice en el Sermón del Monte: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, viene como consecuencia de las bienaventuranzas: los pacificadores, los que lloran, los de limpio corazón, que tiene que ver con este concepto de conciencia, porque ellos verán a Dios. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Todo esto está enfocado en nuestra fe. Por eso necesitamos profundizar en nuestra fe. Necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios, para que de esta manera podamos tener una conciencia limpia. Muchas veces cada creyente se concentra solamente en hacer lo correcto y no se enfocan en la fe que determina la acción correcta. De tal manera que lo que se propone en esta mañana es ponerle más atención a lo que hay en el hombre interior, ponerle más atención a lo que motiva nuestras acciones. Podemos terminar con una conciencia no pura si no nos enfocamos en el hombre interior. Si sometemos a Dios y dejamos que Él nos transforme por dentro, nuestra conciencia y nuestro testimonio serán buenos, serán limpios, serán puros, y así podremos hablar la verdad con nuestras acciones. Dios entonces, en su sabiduría, nos ha dado la conciencia para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. Esta es la función de la conciencia: ayudarnos a obedecer sus mandamientos. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta.
Dios ha dejado las Escrituras. Es la voz de Dios, pero también ha dejado algo similar: la conciencia para ayudarnos a vivir en obediencia a Dios. Él quiere que andemos en sus caminos, quiere que le obedezcamos. Por eso, cuando desobedecemos al Dios, nos sentimos culpables. Y esto tiene que ver con la conciencia. Pablo dice que aunque no conocían la ley escrita que los israelitas habían recibido de parte de Dios, demuestran ese conocimiento por lo que les dicta su conciencia en Romanos, en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos porque saben que han actuado mal. Cuando hacen lo bueno saben que hacen bien y no se sienten culpables. Eso lo dice Romanos. La conciencia tiene dos funciones importantes: nos acusa y nos defiende. Nos acusa cuando hemos hecho algo malo. Sentimos culpa. Experimentamos esa angustia, como lo dice David en función de su corazón, porque estamos actuando en contra de lo que Dios requiere. Y entonces la conciencia dice que algo anda mal en nosotros, que debemos corregir. Negativamente, la conciencia es utilizada como un instrumento de juicio. Pero también, en el caso de Pablo, la conciencia está utilizada de manera positiva. No es un instrumento que lo acuse. La conciencia paulina lo defiende. Y cuando otros lo acusan de algo malo, sus enemigos lo señalan de algo negativo, entonces la conciencia sirve como instrumento de defensa. Estoy en lo correcto, estoy actuando conforme a mi fe, estoy honrando al Señor. Vuelve a decir Pablo: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Negativamente, la conciencia es un instrumento de juicio, pero de manera positiva, la conciencia es un medio de orientación, un medio de dirección. Mire entonces estas dobles funciones de la conciencia. Es inevitable oír la voz de nuestra conciencia. Dios ha puesto esa voz como testimonio en nuestro favor, como lo hemos dicho, o en nuestra contra. Es algo que Dios ha dado. No es algo que una persona pueda decidir escucharlo o no escucharlo. Es inevitable oír la voz de nuestra conciencia. No te puedes desconectar por más que intentes. Notarás que siempre tu conciencia está activa. Es interesante que este funcionamiento de la conciencia se convierte en un obstáculo. Qué bueno que nos estorbe, qué bueno que nos cause molestia, qué bueno que nos incomode. Esto es debido a que en ese momento la conciencia nos está recordando nuestro deber más alto, que es honrar, glorificar y obedecer al Señor. Por eso, cuando la conciencia te esté hablando, lo más inteligente que debes hacer es escucharle y obedecer al Señor. Deberías estar agradecido con Dios de que tengamos este recurso, ya sea de juicio o ya sea de dirección, dado por el mismo Dios, para que volteemos a ver
el propósito de Dios. Entonces, Dios nos ha dado la conciencia para ayudarnos a obedecer sus mandamientos. Y por lo tanto, es inevitable oír la voz de nuestra conciencia. Y nos molesta, y nos disgusta, porque es un obstáculo para seguir caminando hacia el abismo, para seguir caminando en dirección opuesta a la voluntad de nuestro Dios. Desde luego que el apóstol Pablo también señala que hay un grave peligro ir en contra de la conciencia, porque la gente experimentará consecuencias trágicas. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que la gente puede llegar a cauterizar su conciencia por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, así lo dice San Pablo. Entonces podemos decir que la conciencia es como un golpe que nos debe hacer retroceder en nuestra forma de actuar. Sin embargo, para las personas que tienen cauterizada su conciencia de tanto pecar, ya tienen sellada y cauterizada la conciencia de tal modo que hoy siguen pecando y ya no escuchan esta voz de la conciencia. Y lo podemos notar, nos podemos dar cuenta cuando la persona tiene cauterizada su conciencia, cuando la persona no escucha la voz de su conciencia. Incluso estas personas pueden quedar afectadas de sus facultades mentales, quedan perturbadas. Han confesado que en algún tiempo han vivido violando constantemente su conciencia, es decir, haciendo cosas negativas sabiendo que son malas, y cada decisión tiene consecuencias. Una conciencia tranquila, digamos mejor en este día, es el resultado de vivir en obediencia a Dios. Como dice siempre el dicho, el que nada debe, nada teme. Una de las bendiciones más grandes en esta vida es tener una conciencia tranquila. Una conciencia sin ofensa, una conciencia limpia, una conciencia pura. Porque nuestra gloria, dijo San Pablo, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Yo también, dice Pablo, me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Una buena conciencia, una limpia conciencia, es un instrumento poderoso para servir a Dios. Cuando nuestra conciencia no nos deja tranquilos, no podemos avanzar en paz en las diferentes áreas de nuestra vida. Y estamos complicados y estamos emproblemados en cualquier circunstancia donde nos movemos. Por eso una buena conciencia, retomando las palabras de Pablo, es un instrumento poderoso para servir a Dios, para honrar a Dios y para vivir en paz y disfrutar el momento, cada momento que Dios nos permite. ¿Qué se deriva pues de este concepto de conciencia? Número 1, vive en obediencia a la palabra de Dios. Conoce y respeta la palabra de Dios. Eso te dará una conciencia tranquila. Es el camino seguro para tener una conciencia limpia.
Cuando obedeces los mandamientos de Dios, le estás dando el uso para el cual Dios lo diseñó. Mientras más obedezcas a Dios, más sensible te volverás a su palabra y tendrás una limpia conciencia. Pero bueno, esta mañana también es una buena oportunidad para meditar y para reflexionar. ¿Tengo una limpia conciencia? ¿Mi conciencia me acusa o me defiende? ¿He estado al descubierto delante de Dios, como si hubiese cámaras ocultas en mis pensamientos, en mi vida privada? Hoy es una buena oportunidad para que nos pongamos a cuenta con Dios. La conciencia se vuelve tranquila cuando confesamos nuestros delitos y pecados delante de Él. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9 dice: no importa la gravedad de tu pecado, no importa las fallas que hayas cometido, siempre hay oportunidad de estar a cuentas con Él. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo regresa la paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. La sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias. Y con una conciencia limpia, aprobada, podemos servir a Dios, testificar del Señor y vivir una vida en plenitud. Examina siempre a la luz de la palabra todo lo que haces, todo lo que hablas, todo lo que piensas. Recuerda que está asociada la fe con tu conducta. Recuerda que la conducta es el resultado de la profundidad de tu fe, de tal manera que si hay que profundizar en la fe, hoy es la oportunidad también para comenzar a hacerlo. Examina siempre lo que haces. Pídele a Dios que te ponga siempre en una actitud en la cual estés convencido del pecado, para que no se cauterice tu conciencia. Escucha y recibe la palabra de exhortación con toda humildad en el momento que se requiere. Una conciencia clara es una parte vital de nuestro crecimiento espiritual y el testimonio también para otros. Una conciencia tranquila, limpia y sin ofensa ayuda al crecimiento espiritual. Y para que funcione correctamente, no debe ser obstaculizada o corrompida por el pecado descontrolado, ni una culpa sin arrepentimiento. Verdad digo en Cristo, dijo Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Lo maravilloso del Evangelio es que la sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Tito capítulo 1, versículo 15. ¿Por qué no, pues, entregamos esta conciencia al Señor y que Él limpie nuestras conciencias? Que el Espíritu Santo limpie los rincones más profundos de nuestro corazón, por la purificación infinita que solo Dios puede lograr por medio de la sangre de Jesucristo. Que nos haga sensibles al más leve susurro de su Espíritu Santo. Que su Espíritu nos dé una sensación de inquietud cuando estamos tentados a desobedecer la palabra. La conciencia y la fe no pueden ser separadas. Entonces, mediante el arrepentimiento y la fe, el hombre se libera de la conciencia como dolor y llega a ser un instrumento
de defensa y bendición para servir a su Señor. Busquemos pues el perdón de nuestros pecados, busquemos pues la restauración por medio del Espíritu Santo, pero es necesario arrepentirnos, es necesario pedirle perdón, es necesario revisar nuestra conciencia y utilizarlo como un instrumento para la honra y la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a crecer, pero con una buena y limpia conciencia. Vamos a orar. Señor, en esta hora de la mañana queremos procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante ti y ante quienes nos rodean y con quienes convivimos. Queremos estar en paz contigo, queremos estar en paz con quienes convivimos y queremos, Señor, que nuestra conciencia no nos acuse, sino que nos defienda. En el nombre del Señor oramos. Amén. Que Dios nos bendiga.